Hoy tenemos con nosotros a Daniel García. En primer lugar, quería daros las gracias a todos los que participáis en el Hack at Home, porque, bueno, como ya repetí ayer, estáis a tope, lo estamos viendo y nos hace mucha ilusión. Como digo, Daniel García es responsable de industria de Gradiant, cuenta con 10 años de experiencia en la aplicación innovadora de las TIC en diversos sectores. Y hoy nos viene a hablar de cuáles son los retos que está afrontando el sector manufacturero y cuál deberá ser el enfoque futuro de la industria 4.0. Intentaremos que sea una charla totalmente dinámica de media hora, donde os animo a que después participéis por el chat preguntando todo lo que queráis. Y sin más, Dani, te doy paso. Estás muteado. Ahora estoy ya, ¿no? Ahora sí. Bueno, gracias, Laura. Bueno, como os decía Laura ahora mismo, la idea de esta presentación es recorrer un poco cuáles van a ser o están siendo los retos del sector industrial, especialmente en este mundo, ¿no?, en el que nos encontramos ahora mismo y el papel que pueden tener las tecnologías 4.0. Vale, entonces, en primer lugar, bueno, os enseño un poco el esquema que seguiré en esta presentación. Inicialmente, bueno, hablaremos de qué es un entorno VUCA, que seguramente muchos ya lo conozcáis. Y ahora mismo nos encontramos, digamos, con esta situación de la crisis en un entorno que es claramente de este tipo. Posteriormente hablaremos de los futuros retos del sector industrial. Y como reflexión final, si todo esto que estamos, perdón, si todo esto que estamos pasando puede suponer un impulso a mayores hacia esta cuarta revolución industrial de la que se está hablando o no. Vale, hoy más que nunca, digamos que estamos en un mundo bastante globalizado, que está muy conectado. Y podemos decir que nos encontramos, vivimos en lo que se llama un entorno VUCA. Para quien no haya oído nunca hablar de este término, es un acrónimo que en inglés hace referencia a una situación en la que existe volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Y esto hace que continuamente aparezcan cambios, ¿no?, en nuestro entorno que rompan planificaciones que hay hechas y nos hagan que tengamos que adaptarnos a la situación continuamente, ¿vale? Para verlo un poco, ejemplificarlo un poco con casos reales, vamos a ver las siguientes transparencias. Vale, pues decimos que nos encontramos en un entorno de volatilidad en el que de repente aparecen cambios bruscos en una tendencia como puede ser una serie temporal. Bueno, en este caso que pongo aquí, pues podemos ver la gran volatilidad que ha sufrido el volumen de producción, tanto bueno, a nivel europeo como dentro de España, en cuestión de 3 meses, ¿no? Ha pasado de más o menos, bueno, pues tenía unas derivas, pero alrededor de una continuidad. Y sin embargo, con un evento completamente anómalo, pues se ha cambiado completamente. Luego también hablamos de incertidumbre, es decir, estamos en una situación en la que hay muchas preguntas. Es decir, ¿cuándo vamos a empezar a recuperarnos? ¿Va a existir una segunda oleada? ¿Podría afectar un repunte a mis actividades de producción y volver a tener que pararla? Son, digamos, muchas variables que están ahí y no sabemos cuándo puede ocurrir algo. Hablamos también de complejidad, es decir, hay una interrelación entre multitud de cosas, ¿no? Por ejemplo, por un lado, estamos hablando de que puede existir un problema sanitario en una zona concreta, que además eso acaba repercutiendo sobre la economía y sobre el trabajo, que además repercute sobre leyes y medidas que cambian continuamente, bueno, y que todo esto afecta a la actividad diaria empresarial y que nos es difícil, digamos, de alguna manera, complicado predecir. Es una situación bastante compleja. Y ya por último hablamos de la ambigüedad. Pues ejemplo, hemos vivido durante estos días la incertidumbre de hay que usar mascarilla, no hay que usar mascarilla, dónde la tengo que poner, cuándo la tengo que poner.
cuáles son los síntomas de la enfermedad del COVID, las medidas que en los BOE se han ido publicando, que han ido cambiando, bueno, de la noche a la mañana a veces, ¿no? De que nos hemos encontrado algún BOE cambiando cosas a las 11 de la noche y este tipo, ¿no? Es una situación en la que no hay una claridad concreta. Entonces, bueno, la pregunta que os estaréis haciendo es ¿cómo hacer frente a esta situación para minimizar, digamos, el impacto sobre nuestras actividades productivas? ¿Vale? Entonces vamos a ir viendo en las siguientes transparencias, desgranar un poco cuáles son los retos asociados a esta situación y cómo la industria puede enfrentarlos para hacerles frente. ¿Vale? Bueno, incluyo aquí esta cita de Henry Ford que me ha parecido bastante relevante para la situación actual, ¿no? Es decir, que debemos de ver esta situación como una oportunidad para el cambio y dar ese paso más que nunca hacia esa cuarta revolución industrial. Pero teniendo en cuenta una cosa, o sea, lo que dice Henry Ford está muy bien, pero un avión necesita un diseño adecuado para proporcionarle sustentación, necesita un motor que lo empuje, unos mecanismos de control adecuado para guiarlo al camino correcto y también una serie de salvaguardas que permitan alertar sobre posibles problemas y proporcionar seguridad. Un avión no vuela por arte de magia, digamos. Vale, ya comenzando con los retos, creo que fue hace 2 semanas aproximadamente, la plataforma alemana de Industria 4.0 sacó un paper, un white paper, en el que, bueno, que me ha parecido bastante relevante la información toda que han incluido y en el que clasificaban la situación futura en 3 ejes, ¿vale? En nuevas prioridades estratégicas que tendría que tomar la industria, la existencia de unos nuevos modelos de negocio, sobre todo fruto de la digitalización y del distanciamiento social necesario, y también fruto de esto un nuevo esquema de organización y de gestión del trabajo. Que iremos desgranando ahora en las siguientes diapositivas. Vale, empezamos por las nuevas prioridades estratégicas. Una de las principales prioridades va a ser el establecimiento de una mayor flexibilidad y agilidad. Es decir, es una de las formas más fáciles de hacer frente a un entorno VUCA. Que seamos flexibles y rápidos y ágiles para adaptarnos a estas nuevas situaciones que aparecen de repente. Y es importante también, digamos, tener aquí en cuenta que quien tiene un mayor conocimiento para favorecer este proceso dentro de la empresa son las personas. Es decir, las personas son aquellas que conocen de mejor manera los procesos y cómo podemos adaptarlos, cómo podemos mejorarlos. Y en este caso, una de las cosas más importantes a nivel de 4.0, podemos decir, es la facilidad, que hay una facilidad para reconfigurar los procesos productivos, no solo de 4.0, sino también a nivel organizativo. Pero digamos que debemos encontrar una combinación entre ambas aproximaciones, ¿vale? Es de favorecer de alguna manera una intercomunicación estándar entre la maquinaria con el producto, entre máquinas entre sí, el que puedas reconfigurar los parámetros y especificaciones del producto rápidamente para acomodarlo a las necesidades concretas de la demanda en ese momento, que pueden variar frente a un evento anómalo como ha sido el caso del COVID, ¿no? Hemos visto como empresas que se dedicaban a la fabricación, digamos, bueno, a la elaboración de bebidas alcohólicas, ¿no? Pues han solicitado permiso para poder crear gel hidroalcohólico, por ejemplo, o alcohol desinfectante. Cobra también, desde mi punto de vista, una mayor importancia la resiliencia, pero no hablando de resiliencia individual de una compañía, sino bueno, lo que llamo aquí como una resiliencia cooperativa.
una resiliencia que ayude a fortalecer la industria local como un todo, ¿vale? En un entorno en el que vivimos actualmente en los últimos meses con cierres de fronteras imprevistos, paradas de envíos y demás, muy complicado garantizar la fiabilidad en una cadena de suministro deslocalizada, ¿vale? Nunca sabemos cuándo un proveedor externo en un país externo va a dejar de enviarnos material por culpa de que se cierren las fronteras o algo similar. Hago aquí un símil entre la resiliencia única, ¿no? Que sería la planta, digamos, en el desierto, que como una empresa única se hace fuerte pues a través de, por ejemplo, asegurar niveles de stock para poder asegurar el suministro. Y lo que debemos pasar a hacer, que es una simbiosis como la que existe, ¿no?, entre los hongos y los árboles, con los proveedores que tenemos localmente, para de alguna manera ayudar a generar unas cadenas de valor que estén más diversificadas. Y en este caso, bueno, pues es importante poder conocer en tiempo real los inventarios y cómo funcionan los procesos de nuestros proveedores, otras cosas que nos permitan reaccionar con rapidez. Si alguno de ellos cierra, pues igual tenemos otro con características similares o que podría proporcionarnos ese producto. Esto traerá también la aparición de nuevas situaciones, nuevos modelos de negocio que veremos también un poco más adelante. Y esto, bueno, aquí también pongo el ejemplo seguramente habréis leído en los últimos días, la estrategia de CEAGA para la logística 4.0, también de crear un hub y demás, que va un poco por aquí. También empresas de alimentación también están hablando para la distribución, ¿no?, de acercarla más hacia el consumidor para evitar problemas de suministro a las superficies comerciales y supermercados. Y digamos también que en un mundo que, como comentábamos antes, que cada vez está más conectado, en el que tenemos que tener una relación estrecha con la cadena de valor, clientes, proveedores, cada vez el riesgo de sufrir un ataque cibernético en un momento crítico es mayor. Entonces, otra de las prioridades estratégicas a futuro será proteger adecuadamente todos nuestros activos industriales, ¿no? Estamos hablando de proteger la actividad de planta para que no nos paren la producción. Seguramente habéis leído también en estos últimos días una empresa que ha estado 2 semanas parada, han tenido que hacer muchas cosas manualmente por un ataque de malware. Pues digamos que esto nos dice que debemos enfocar un poco más, crear medidas de prevención y detección temprana de las amenazas, ¿no? Podemos hacerlo de diversas formas, pues monitorizando las redes OT/IT, aplicando también algoritmos que permitan perfilar cuál es la situación normal y detectar que hay anomalías, ¿no? Y de alguna manera aislar esas anomalías para que no tengamos un malware que de repente se nos propaga por toda la infraestructura, bien sea IT o UOT, y nos pare completamente la producción o alguno de nuestros procesos. Pasando ya a otro de los ejes, los nuevos modelos de negocio, digamos, esta situación provoca que aparezcan nuevos modelos de negocio apoyados en la digitalización. Muchas empresas estos últimos meses han sufrido una disminución del flujo de caja y una falta de financiación al no poder entregar esos productos. Y es aquí donde aparece la posibilidad de crear nuevos modelos de negocio a nivel de servitización, por ejemplo, de pago por uso, suscripción. Y la idea es ofrecer a nuestros clientes servicios de valor añadido. Estamos hablando, somos, por ejemplo, un fabricante de maquinaria, pues además de vender nuestra maquinaria al cliente, si además nos aseguramos unos ingresos por servicios de mantenimiento predictivo, detección de anomalías, predicción de defectos y poder interconectarnos con los sistemas de negocio de la compañía cliente,
o hacemos eso en otro tipo de producto más final, hacia cliente final, ¿no? Pues eso nos puede asegurar otra serie también de ingresos y flujo de caja para poder enfrentar estas situaciones anómalas que, por ejemplo, no nos permiten vender una maquinaria igual, pero que sí nos están generando flujo de caja de servicios de otras empresas igual que están en otros países o en otras zonas en las que no hay un confinamiento o no se han bloqueado las fronteras y demás. También surge la aparición de nuevos ecosistemas, viene un poco de lo que comentábamos antes, de esta resiliencia cooperativa, esta diversificación de la cadena de valor, fuerza a la aparición, digamos, de una especie de marketplaces o ecosistemas que permitan enfocar de manera conjunta pues, posibles necesidades de suministro, ¿no? De que de alguna manera yo como empresa pueda tener un abanico de proveedores y pueda ver si tienen disponibles los suministros que me hacen falta para llegar a construir mi producto final. Y al final, para poder llegar a hacer esto es necesario tener una mayor dinamicidad en el establecimiento de las relaciones comerciales y de alguna manera permitir también la compartición de los procesos de negocio, ¿no? Para que tengamos como un proceso de negocio a nivel general de toda la cadena de valor. Para eso hay que, digamos, establecer, bueno, esto quizás no está tan cercano, pero habría que establecer esta compartición de procesos, la posibilidad de realizar contratos dinámicos y flexibles. Esto es un cambio también bastante importante de paradigma, ¿no? Estábamos hablando antes de hacer contratos de media, larga duración, a hacer contratos para más lean, digamos, más just in time, para suplir una necesidad determinada en un momento determinado. Y esta conexión digamos, con la cadena de valor nos permite también de alguna manera minimizar o eliminar esas fluctuaciones en la demanda, ese efecto látigo que surge muchas veces en estas situaciones críticas. Vale, en cuanto a la nueva organización y los modelos de trabajo, aquí, bueno, por un lado está bastante claro la distanciación, el distanciamiento social, ¿no? Es decir, las fábricas favorecen la existencia de contactos estrechos en muchos casos porque hay mucha gente que está en contacto, tenemos las zonas de vestuarios, tenemos las líneas de producción, ¿no? Entonces, es necesario, por un lado, establecer una serie de medidas para el distanciamiento social que pueden ser tradicionales, como separar puestos, incluir medidas de protección adicionales, EPIs y demás, y también tecnológicas, es decir, más orientadas a la automatización. Por ejemplo, si de alguna manera en un puesto tenemos dos personas de manera conjunta, es posible que una de ellas para algunas actividades se pueda sustituir por un cobot, por ejemplo, o similar. Y esto también nos provoca nuevas problemáticas a nivel de la planificación de los recursos. Es decir, no es lo mismo donde yo antes tenía un plantel de usuarios que podía en varios turnos, ¿no? Asignarles las órdenes de fabricación y demás, ahora que tengo menos flexibilidad, ¿no? Entonces, aquí también se hace patente la necesidad de que las herramientas que nos ayuden en esta planificación sean rápidas y ágiles para poder hacer todo esto. Y por otro lado, también podemos decir que va a aumentar la importancia de los servicios remotos, ya que comentábamos un poco antes, a nivel de que la fábrica se pueda gestionar remotamente. Bueno, yo pueda ver esto más a nivel, lógicamente, no de operario, sino a nivel de gestión, que yo pueda ver, bueno, pues cuando ocurren problemas, por qué han ocurrido, detectar, ¿no? Y que tenga alarmas de qué ha pasado, pues esta línea se ha parado en este momento porque ha ocurrido esta máquina ha tenido un fallo, por ejemplo. Y por otro lado también
Bueno, podemos hablar de las tecnologías de realidad aumentada y realidad virtual a nivel de soporte remoto que pueden cobrar pues gran importancia también, ¿no? Para no tener, yo qué sé, por ejemplo, hacer un viaje para hacer un mantenimiento de una empresa, pues poder hacerlo en remoto con alguien del equipo de planta, de mantenimiento desde el proveedor. Y digamos que también que estas nuevas situaciones provocan la necesidad de existir una serie de competencias, nuevas competencias directivas. Es decir, el personal de gestión tiene que estar más orientado al usuario, tener conocimiento de marketing digital. Bueno, estamos hablando en todo momento de la creación de nuevos modelos de negocio y digamos, hay que conocer un poco cómo se comportan los productos en este tipo de entornos online o conectados y también el ser capaces de tener diversas estrategias de escalabilidad. Por otro lado, si estamos hablando también desde el punto de vista de planta, también es importante que una vez que empezamos a tener una conectividad mayor en planta, la existencia de inteligencia artificial y automatización y demás, que nuestros trabajadores tengan una formación amplia, más cualificada, que no solo en tecnologías OT, PLCs, SCADAs y demás, sino también en IT, que cada vez va a cobrar una mayor importancia. Y digamos que aquí es también clave la existencia de herramientas que nos permitan perfilar este nivel de competencias que tenemos en todos nuestros trabajadores, realizar un seguimiento de los mismos, evaluar los niveles donde hace falta realizar alguna acción y detectar esas posibles necesidades de formación. Y bueno, ya para ir concluyendo, como os decía al principio, toda esta situación va a suponer un impulso hacia la cuarta revolución industrial. Vamos a tener un cambio de paradigma más rápido del que estábamos sufriendo anteriormente. Digamos que hay muchos, como decíamos antes, estamos en una situación de complejidad, hay muchos factores influyentes. Pero lo que sí que debemos hacer siempre es aplicar las tecnologías 4.0 de manera racional en conjunción con toda esta agilidad que veíamos antes para hacer frente a esos problemas que tienen un mayor impacto sobre nuestra actividad. Es decir, no es muy necesario tener una estrategia previa ya, una estrategia previa de implantación que nos permita decidir dónde vamos a enfocar claramente nuestras actividades, digamos, 4.0, si queremos llamarlo, ¿no? Y al final, el que tengamos un framework que nos permita tomar decisiones de manera adaptativa, como comentábamos, para hacer frente a esa volatilidad, el crear una resiliencia de todos los activos que tenemos y gestionar los riesgos de otra manera, en este caso para poder hacer frente a la incertidumbre, siempre, desde luego, simplificar todo lo que podamos nuestros procesos y procedimientos. Es la manera, lógicamente, de eliminar la complejidad. Y por último, la comunicación. Es muy importante la comunicación entre interna de la empresa y externa. Con nuestros proveedores, tener una comunicación continua y transversal a todos los niveles que nos permita eliminar ambigüedades. Digamos que la crisis que hemos sufrido estos meses ha acelerado algunas de estas transformaciones en las empresas que han estado más preparadas, pero también ha ralentizado a muchas otras. Entonces, a futuro lo que nos queda es trabajar cooperativamente entre todos para poder volver a los niveles que teníamos antes de producción y tener éxito en el futuro. Y termino con una cita de Taiichi Ohno, uno de los padres del sistema de producción Toyota, de que aunque establezcamos un plan,
recordamos que debemos revisarlo cada cierto tiempo y adaptarnos, ¿no? Lo que decíamos al principio, que sea todo de manera adaptativa para hacer frente a todo este entorno VUCA. Y esto es todo. Muchas gracias y paso ahora al turno de preguntas si alguien tiene alguna. Muchas gracias, Dani. Pues sí, damos rienda suelta a las preguntas, animaros, o a viva voz también. No tengáis vergüenza. Dani, ¿dónde te pueden contactar si no? Sí, tengo, a ver, ahí en la siguiente transparencia Vale, tenéis mi correo electrónico y bueno, la presentación y demás se va a compartir. Sí, vamos a compartir tanto las slides como el vídeo de YouTube. Vale, lo Vale, pues pasaremos por Slack. ya queda también en la presentación entonces el correo. Vale, genial. A ver, veo por aquí una pregunta. No sé si ves tú el chat, ¿prefieres leerla tú? Sí, un momento. Vale, leo una pregunta de Marcelo Rodríguez que pregunta, ¿hasta qué punto son necesarios los... Bueno, tiene dos preguntas, voy a empezar por la primera. ¿Hasta qué punto son necesarios los conocimientos técnicos sobre ingeniería industrial para abordar estos proyectos desde la programación o las telecomunicaciones? Entiendo, Marcelo, que te haces referencia a ese conexión con, ¿no? De que alguien como programador conozca más esa parte más industrial, ¿no? Entiendo que va por ahí la pregunta. Esto al final es como en todo, cuando quieres hacer un producto para cualquier otro cliente, al final es muy positivo conocer su entorno y conocer cómo trabajan. Entonces, yo creo que a futuro va a ser muy clave este mix de conocimientos de industria y TIC para hacer frente a los nuevos retos, ¿vale? No es necesario muchas veces ser porque para eso están los expertos en cada parte, pero sí que tener un mínimo conocimiento de cómo funciona la industria, cómo son los procesos, cómo es el proceso de una empresa a la que le vas a hacer para la que vas a desarrollar una solución es sumamente importante, sí. Vale, la siguiente pregunta de Marcelo decía, ¿habéis notado alguna vez que os faltan estos conocimientos para trabajar? Supongo que con el apoyo del cliente habrá sido suficiente, ¿no? Sí, o sea, yo te hablo a nivel personal mío, yo he notado la falta de conocimientos y me he formado personalmente, digamos. Y después lo que comentas también, el hablar con el cliente es fundamental y el propio cliente te va contando, te cuenta sus problemas, cómo luego tú ya le das una vuelta internamente, pero esa interacción con el cliente ya te da un poquito más, ¿no? De conocimiento de cómo funciona el mundo industrial y demás. O sea que volviendo sobre lo anterior, sí que es importante tener cierto nivel de conocimiento. No hace falta, digamos, tener un súper detalle de muchas cosas. También depende de hacia qué parte quieras enfocar el desarrollo, pero un mínimo conocimiento sí que es importante. Sobre todo para poder comunicarte correctamente con este cliente. Si me permites, soy Marcelo. Sí, la Hola. pregunta la hacía por ese sentido de que, bueno, yo soy industrial y parece que hay una especie de carrera a ver si los industriales aprenden a programar antes de que los programadores entiendan sobre industria. Entonces, pues iba un poco en ese sentido de si realmente, porque quiero decir, hoy en día con la facilidad que hay, con no-code, con aplicaciones ya preprogramadas, pues un ingeniero industrial podría llegar a ya hacer un gemelo digital, por ejemplo, o un SCADA muy avanzado, que con eso pues ya se solucionan muchísimos de los problemas que hay en la industria. Eso realmente no hace falta un equipo como Gradiant, ¿no? Para hacerlo, parece. O sea, parece que cada vez
el equipo como Gradiant lo que hace es preparar un programa, un entorno con el que los industriales ya se puedan desarrollar ellos solos, ¿no? Vale, si me permites el comentario, yo creo que todavía estamos lejos de eso, porque en muchos casos la necesidad, te lo digo también por experiencia propia nuestra, el cliente tiene una necesidad muy concreta, que sí que existen herramientas más generalistas, que te pueden permitir capturar datos de planta y que puedas ver visualizaciones y demás, pero a nivel de darle el conocimiento correcto, necesitas conocer el proceso y crear muchas veces una herramienta adecuada. Y yo aquí huiría un poco de este tema, de estos conflictos entre industriales, informáticos, telecos. Al final, lo que es importante, lo que yo creo que es importante es la cooperación entre todos, ¿vale? Y para eso todos tenemos que conocer un poquito más de la otra parte. Es cierto que cada uno es experto en una parte, pero digamos, esa interrelación entre todas las partes es lo que ayuda a generar un mayor conocimiento, mayor valor añadido y al final que avancemos en general como industria y como sociedad y como todo. No sé si te he contestado. Sí, sí, claro, o sea, no lo decía como una lucha negativa, desde luego. No, o sea, te lo digo también porque muchas veces no existe como esa conflictividad, entre No, pero no lo comillas, decía ¿vale? en ese Pero, sentido, no lo decía. Vale, muchas pero gracias. sí, a ver, es lo que te comento, ¿vale? Idealmente, a mucho futuro, claro, como en cualquier otra solución, todo acabará convirtiéndose en una commodity en la que de manera muy sencilla, pues tú puedas hacer algo. Pero a nivel de algorítmica, por ejemplo, todavía queda mucho camino que recorrer hasta llegar ahí. Hay todavía mucha personalización y hacer cosas muy enfocadas a lo que de verdad necesita el cliente, porque si no, es posible que una cosa muy generalista no le cubra lo que realmente necesite. Entonces, eso al final acaba repercutiendo en que la empresa hace una inversión que después no tiene el retorno que esperaba. Vale, genial, Dani. Antes de entrar con la pregunta de Andrés por el chat, José nos pide la palabra. No sé si quiere a viva voz. Si se le escapó el ratón, que a veces pasa. Vale, vamos a entender que se le escapó el ratón. Dale entonces con la pregunta de Andrés. No, perdón, es que no he ¡Uy! encontrado el Zoom. No estoy acostumbrado al Zoom. A ver, van varias cuestiones. Un poco lo que comentaba el anterior compañero. Hombre, yo voy a cumplir 45 años, llevo 20 años en este sector, o sea, en el sector de las IT. Hice ingeniería técnica industrial, en química industrial, no tiene mucho que ver. Y lo que siempre me he encontrado es que en cualquier proyecto en el que he estado, te toca aprender, siempre. Y escuchar. Lo primero, escuchar al cliente. Intentar entender los procesos como él los concibe y ver si realmente, también después está la segunda parte, que es ver si esos procesos realmente están bien diseñados o no, porque eso también te lo encuentras, que esos procesos no corresponden a la realidad del sector en ese momento. Entonces, siempre hay una parte de, evidentemente, toma de requisitos, tal, pero también hay una parte de reingeniería de procesos. En esa parte es evidente que una persona de ingeniería, sobre todo de organización industrial, es súper útil. Bueno, los telecos en este caso, pues no tanto por formación, pero no quiere decir que no puedan entrar en... O sea, yo creo más en las personas que no en que sea ingeniero industrial, que sea ingeniero de telecos, como si es licenciado en Bellas Artes. Si la persona demuestra sus conocimientos y
y se prepara, pues es que, a ver, el conocimiento a día de hoy lo tenemos ahí, está al alcance de 4 clics, no de más. O sea, es más, el paper que acabas de comentar, estoy seguro que será público y se podrá descargar, etcétera. O sea, no, yo creo que entrar eso está muy bien a otros niveles, pero a nivel de industria no, yo no lo veo positivo entrar tú eres ingeniero industrial y no. O sea, eso, hay que huir de eso, pero vamos, como de la peste, bajo mi punto de vista. Después, varias cuestiones que has comentado. A ver, yo te lo digo como yo evidentemente me dedico a las IT, tengo mis clientes, etcétera, etcétera, y yo lo que me he encontrado es que el sector en general, ya no te hablo solo de industria, pero todo el mundo en general, esto les ha cogido a traspiés, y realmente quienes están aprovechándose, entendamos el término aprovechándose en su contexto, son, como bien has dicho, las empresas que ya estaban en un grado de transformación digital alto. Y hablo alto de un 80 o para arriba. O sea, el resto están absolutamente en pañales. Yo, por lo menos, es mi percepción. Gente que tiene un G Suite y un Office, o sea, Microsoft 365 ahora, sus empleados no saben trabajar con ello. No sabían ni trabajar con Google Meet ni con un Skype ni nada. Bueno, plantearles opciones open source, ya vamos, aquello era y sigue siendo. Plantearles, a ver, siguen trabajando con ERPs tradicionales, modelo cliente-servidor, que se conectan a un servidor por terminal remoto, etc. Una serie de cuestiones que, a ver, la tecnología está ahí y lleva ahí ya bastantes años. O sea, tenemos tecnología para todo lo que nos has planteado. Hombre, pues no quiero tirarme de la moto, pero hace 10 años fácil. ¿Qué es lo que pasa? Que se lleva postergando, se lleva dejando la inversión, se ha hecho inversión, bueno, un poco de aquella manera, quizá no como se debiese. Como bien has dicho, es importante tener un plan, pero vamos, un poco me gustaría que esta reflexión que compartimos, que me digas tú cuál es tu percepción, porque la mía, ya te digo, es muy que o de aquí a 3, 6 meses las empresas empiezan a tomarse en serio que hay que invertir en IT, que hay que formar a sus empleados, que el trabajo remoto no tiene nada de malo. Ojo, trabajo remoto bien hecho, ¿eh? No lo que se está haciendo, que lo que se está haciendo es, ni lo voy a calificar. Hay gente que lo está haciendo bien, por supuesto, pero no es la mayoría. Creo que he dejado claro mi postura y te dejo hablar a ti, que eres el ponente al fin y al cabo. Sí, gracias de todas maneras, José, por la reflexión que me parece pues bastante interesante, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Es decir, sí que es cierto que se aprecia un avance diferente de la industria, también depende del sector. El sector automoción y más a nivel de proveedores de taller elevado, taller 1 o proveedor final, o OEM, está mucho más avanzado que muchos otros sectores. Desde luego, hay mucha industria, no sé, por poner algún ejemplo, de sector metalmecánico o de otros sectores que están muy atrás en esto. Y por ahí va un poco en mi reflexión final, la indicación de que muchas empresas que ya estaban preparadas no han sufrido tanto, pero en otros casos sí se ha ralentizado, ¿no? Entonces, de alguna manera, esas empresas pues seguramente necesiten un apoyo extra y luego también es un poco parte de las propias empresas, ¿no? De darse cuenta, esto ha pasado así, yo creo, al final toda la vida, ¿no? De darse cuenta de que si no se adaptan a los nuevos cambios, pues al final, desgraciadamente, pues acaban desapareciendo. Pasó, no sé, con Kodak, por ejemplo, en su día, y las cámaras digitales, ¿no?
es uno de los ejemplos arquetípicos de este tipo de situación. Y como comentabas, la formación es fundamental. O sea, el tener en tu empresa gente formada, cualificada y que de verdad entiendan la tecnología y lo que están usando es uno de los primeros pasos, o casi por el primer paso para tener eso, para tener esto todo funcionando. Es que mira, por ejemplo, comentas el sector metal. Yo en 2008-2009 lanzamos el proyecto Orzametal. Bueno, trabajaba aquí para una empresa de Lugo, que era una plataforma de presupuestación para carpintería metálica en entorno web. Repito, en 2009, que por aquel entonces era bastante puntero. Bien, bueno, hubo cambio de gobierno y estas cosas que todos conocemos. En fin, el proyecto se canceló. Pero es que se canceló por parte de la Junta, pero lo podía haber retomado. Vamos a ver, tenemos a Aluminios Cortizo, a Estrugasa y Eslavesa. Tres empresas muy potentes en extrusión que están produciendo a nivel internacional. Ya por no hablar de los fabricantes de carpintería puros y duros. Y no meternos en el tema de PVC. Vamos, están todos ligados y ahí hay una cadena de valor importante y muchos proveedores y vamos, todo enfocado al cerramiento de edificios, no solo en obra nueva, sino también vamos, rehabilitación, etcétera, obra civil, por supuesto. O sea, aquí en Galicia tenemos un polo tecnológico importante en esa área. Bien, pues este proyecto está en la Forja, muerto de asco. Nadie lo ha retomado. No sé si me explico, que dices, bueno, es más, yo hablé con algunas personas de Estrugasa y tal, no hay mayor interés en... Cuando podían tener, aparte que el planteamiento que hizo la Junta en aquel momento era bueno, porque decía, bueno, vamos a montar la aplicación, vosotros montáis el core, pero es que vamos a montar después una red de implantadores para que puedan ir a los diferentes talleres, etcétera, de mayor o menor calado, para que vosotros no tengáis que soportar ese núcleo o sea, vamos, ese mogollón de trabajo que os iba a ocasionar tener que implantar, y a mayores vamos a montar una red de formadores. Todo eso a nivel IT, que todo eso evidentemente iba a redundar, todo open source, por supuesto, todo iba a redundar en un beneficio tanto para el sector como para el sector IT, por supuesto. Y es lo que te digo, eso lleva ahí muerto de asco, pues desde 2009, o sea, es un poco... Hombre, yo os animo, Chicos, bueno, si podéis a retomarlo, la verdad, sobre todo No, para que está más además que hay muerto. algún apoyo para proyectos 4.0 y demás. chicos, perdonad Sí. que os corte. No sé si podéis hablar este tema por otra vía. Vamos un Sí, poquito por mal, supuesto. vamos Sí, un poquito José, mal de tienes mi tiempo. correo ahí y si quieres cualquier cosa comentamos. Perfecto, muchas gracias, Daniel. A ti. Muchas gracias, chicos. Nada, nos queda la pregunta de Andrés de Cesga. de Andrés. Sí. Vale, la leo. Has hablado de OT y T, pero tecnológicamente hay una tendencia de integración OT más IT. ¿Cómo ves ese panorama de integración tecnológica? ¿Lo ves factible y realista? Respuesta corta, sí. Es el futuro. O sea, el futuro es la integración entre OT e IT. El integrar, digamos, el PLC, que antes estaba aislado con un sistema SCADA, digamos, o similar, solo para una monitorización del proceso, control del proceso, con todos los sistemas de IT que permiten después realizar análisis de datos, por ejemplo, como comentaba, pues imagina para predecir efectos de calidad en base a toda la información que estás capturando del proceso y de históricos que tengas del pasado de defectos, por ejemplo. ¿Lo veo factible y realista? Sí, también, completamente.
yo creo que ya se está haciendo. Nosotros también, bueno, aquí no estamos un poco por echarnos flores, pero lo estamos haciendo ya actualmente con varios clientes. Y ¿cuál puede ser uno de los problemas, digamos, de esta integración OT-IT? Como comentaba antes en la presentación, la ciberseguridad. Desde el momento en que integras la red de OT, que antes estaba completamente aislada, la expones hacia afuera, empiezas a correr muchos mayores riesgos, y por tanto tienes que aplicar unas medidas de protección adecuadas para evitar esos posibles paros de producción porque un hacker ruso te entre en la producción y te pague una extrusora, por ejemplo, y te la deje sin funcionar durante 2 semanas. Gracias, Daniel. Muy interesante. Entonces, una pregunta rápida. Sí. Bueno, es que soy Andrés, que por si acaso no me... Hola, Andrés. Entonces, como la ciberseguridad, que yo estoy de acuerdo contigo, que es una de las partes críticas de esta integración, sin embargo, no se está teniendo en cuenta desde el principio en muchos proyectos de integración. Entonces, no sé si tienes alguna recomendación con respecto a esa parte de ciberseguridad, cómo abordarla o cómo tenerla en cuenta, porque bueno, hay desde arquitecturas con la de Cisco con varios niveles de seguridad a arquitecturas más sencillas. Vale, la ciberseguridad, como bien dices tú, hay que tenerla en cuenta desde el principio, siempre, desde el papel en el que hacemos el diseño de esa integración IT más OT, ya tenemos que tener en cuenta hacer un análisis de riesgos, de cuáles pueden ser los principales problemas, dónde podemos encontrar, ¿no?, cuáles pueden ser los posibles atacantes y demás, y diseñar todo así desde cero, porque casi nunca funciona bien todo eso de voy a construir un sistema de captura de datos y después ya veré cuando le meto, si cifro las cosas, si hago autenticaciones y demás. No, eso no, hay que, digamos, seguir lo que se llama el security by design, ¿vale? Desde el inicio, desde el diseño. Y en cuanto a lo que comentabas de las arquitecturas, como bien dices tú, hay muchas posibilidades. Típicamente se ha venido usando el modelo de varios niveles, el Purview, y sigue siendo factible usarlo. Bueno, creo que no recuerdo ahora de memoria, son 5 niveles, con la consideración de que en cierta medida cambia algo, porque donde antes tenías una conectividad, digamos, de un nivel con el inmediatamente superior o con el inferior, ahora va a estar más distribuida. Entonces, eso también va a provocar un poco la necesidad de diseñar nuevas arquitecturas para hacer frente a eso. Muchas gracias. Gracias a ti, Andrés. Estupendo, pues admitimos últimas preguntillas rápidas. No sé si alguien se quedó con las ganas. Minutos de descuento. Vale, parece que no. Pues Daniel, muchísimas gracias por estar aquí este último día de Hackathon con nosotros. Recordar que por la tarde nos queda la última charla de realidad virtual y aumentada. Y de nuevo, muchísimas gracias por estar aquí, es un placer. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y a los asistentes.